Ambos sectores están coincidiendo en el que es urgente que se haga una reforma, ¿verdad? Sí, nosotros siempre estuvimos abiertos a la conversación, Gustavo, y también demás presentes en la radio. De hecho, tenemos mesas permanentes con todos los sectores jubilados, inclusive hemos hecho reuniones en el Palacio, hemos continuado aquí en Hacienda, ¿verdad? Pero de norma, yo quisiera volver, ¿verdad?, a algunos de los puntos que mencionaba el senador, ¿verdad? Él habla de injusticia porque un sector tiene y el otro no tiene, ¿verdad? En realidad yo voy a lo que es, digámosle, teóricamente correcto. Yo repito, ¿verdad? Si alguien apostó sobre un salario X, ya sea 4, 3 o 5 millones, le corresponde jubilarse con ese nivel de jubilación, ¿verdad? ¿Por qué nosotros tendríamos que jubilarle con otro nivel de jubilación si es que no aportó sobre ese salario? Esa es la lógica acá y en todos los países del mundo, ¿verdad? De hecho, IPS se maneja así, ¿verdad? Nadie pide equiparación en IPS, ¿verdad? IPS va a aportar de 25 años, de jubilar a los 60, con el promedio de los últimos 5 años de tu salario, y se te actualiza anualmente por el IPC. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué hacer esa diferenciación? Y una pregunta que quería hacer también al senador y a los proyectistas. ¿Sabe por qué se hace, ministro? ¿Sabe por qué se hace? Porque la Constitución dice... Una pregunta nomás quería hacerte. Yo quisiera ver el estudio actuarial que respalda este proyecto de ley. ¿Dónde está el estudio actuarial y de sostenibilidad del mediano y largo plazo de este proyecto? Porque nosotros sí tenemos un estudio actuarial y yo aún no vi el estudio que respalde esta propuesta de ley. No, me gustaría mucho ver y si es que existe, ¿verdad? Bueno, te voy a decir, viceministro, una cosa. Se supone que ustedes tienen que, para eso se le paga su salario, ustedes tienen que tener esos estudios, que hasta ahora no enviaron ningún estudio también en el Congreso. Uno. Dos, también los números que manejan es poco razonable. Ahora yo voy a pedir una auditoría de las cajas deficitarias, a ver si realmente Hacienda la tiene. Por una cuestión que vos salga y diga, son deficitarias, no son deficitarias, pero ¿quién maneja los números reales? ¿Cuántos son los los jubilados públicos? Ustedes hablan de 16.000, sin embargo los jubilados hablan de 12.000. O sea, yo no me puedo quedar con lo que vos me decís. Necesito documentos. Y por supuesto yo no voy a tener la documentación porque ese es tu trabajo. Acercarme tu documentación y voy a cotejar para que puedas entender realmente de qué documentos hablamos y si hay algunas documentaciones reales que esté fiscalizado por la Contraloría. Vamos a compartir y preguntaba lo del estudio porque el proponente, el propio Congreso, ¿verdad? Entonces uno propone, yo hice la suposición de que detrás hay un estudio, pero con mucho gusto nosotros podemos acercar a estos senadores, ¿verdad? Y independientemente del número de jubilados que mencionaba, que puede ser 17.000 o 10.000, o vamos al extremo, que sea una persona, de nuevo, es la razonabilidad lo que yo creo que tenemos que centrarnos ahí, ¿verdad? Pues repito, si uno aportó sobre un salario, es el salario que le corresponde para jubilarse. Vamos al ejemplo de los cargos altos, ¿verdad? Por ejemplo, viceministros, ministros, ¿verdad? Que han pasado innumerables autoridades a lo largo de la historia de nuestro país, ¿verdad? Y son cargos de repente muy rotativos, porque así funciona el sistema, ¿verdad? A veces hemos tenido ministros que han durado 6 meses en el cargo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la razonabilidad de una persona que estuvo 6 meses en un cargo de viceministro o ministro y tenga que jubilarse con ese salario, ¿verdad? Sino que aportó solamente 6 meses sobre ese salario. Entonces, ese es el punto, ¿verdad? Yo creo, senador, sobre el cual tenemos que discutir, ¿verdad? Finalmente, uno tiene que jubilarse sobre el monto que vino aportando, sobre el salario que aportó, y no sobre el último cargo, ¿verdad? Es una cuestión también de razonabilidad un poco y de ver cómo se hace en los otros países, ¿verdad? Pero, por ejemplo, viceministro, hay una cuestión que realmente me parece injusta. Estos jubilados de hace 40, 60 años que se jubilaron con ese salario de 700.000, 800.000 guaraníes, realmente viendo hoy con el tema, no se puede vivir con eso, viviendo con esa jubilación. Es bastante injusta, o sea, por ese lado se puede llegar a ver como un proyecto de ley consensuado, por eso le vuelvo a hacer esta consulta. Ahora, ¿te puedo decir algo? Sí. El viceministro habla como si fuese que todos los funcionarios públicos fueron viceministros, ministros. Y sabemos perfectamente que son poca la gente que llegan a esos cargos.
el 80% son funcionarios rasos que de repente tuvo alguna promoción, pero no llegan también a ser ministro o viceministro. 1. 2. Se puede topearle a esa gente. Justamente se puede poner, qué sé yo, que en el cargo tiene que estar 5 años para específicamente, así como tiene IPS, en el sentido de que tiene hasta 20 millones el topeo, que gana menos, que se les pueda hacer la actualización de sus haberes. ¿Por qué? Porque realmente con ese dinero, con esa mensualidad que está recibiendo, están viviendo en su edad adulta de mendigos. Eso es la verdad, viven como mendigos. Si me permitís, Camilla, responderte, yo como dije, nosotros siempre estuvimos abiertos al diálogo, ¿verdad? De hecho, nunca cerramos la puerta y de hecho entiendo que estos 30 días que ha decidido tanto la Comisión de Hacienda y como hoy también decidió el Senado de postergar el estudio, justamente abre una ventana, una puerta, mejor dicho, para sentarnos a hablar, ¿verdad? 3 partes serían el Ministerio de Hacienda, el Poder Legislativo y obviamente la parte interesada que son los jubilados, ¿verdad? Y respecto al comentario nomás que hacían de las personas que tienen jubilaciones bajas, dos comentarios rápidos, ¿verdad? Aquellas personas que tienen jubilaciones muy bajas es porque aportaron sobre un salario bajo. O sea, mayoritariamente son, por ejemplo, docentes universitarios que llevaban una cátedra, ¿verdad?, en la facultad. Entonces, aportaron sobre esa una cátedra y se jubilaron con eso, ¿verdad? Y también ellos reciben una actualización anual por el IPC, que como yo mencioné hace rato, si comparamos el año 2005 hasta ahora, hubo una actualización del 91% de las jubilaciones para todos los niveles, desde ese que ganaba 700.000 al que para arriba, ¿verdad? Entonces, la actualización se hace, ¿verdad? Se hace sobre los haberes jubilatorios que perciben todos los niveles salariales, ¿verdad? Pero, y también en su momento nosotros hemos propuesto, ¿verdad?, a todos los sectores jubilados, justamente elevar la jubilación mínima. Eso, de hecho, fue una propuesta nuestra. Nosotros inicialmente habíamos propuesto elevar al 50% del salario mínimo, inclusive hablamos del 60%, entiendo que la iniciativa habla del 75%. Yo creo que esto se puede conversar, ¿verdad?, porque finalmente no es un impacto muy grande sobre la caja fiscal. Ahora, la equiparación total de más de 190.000 funcionarios públicos, esto le da un horizonte de vida a la caja fiscal de menos de 2 años, ¿verdad? Y lo que hay que tener bien en cuenta acá, que esto le va a explotar al siguiente gobierno, ¿verdad? Sea quien sea que gane las elecciones. Yo no soy política, no quiero hablar mucho de cuestiones políticas, pero las reservas se terminan, ¿verdad?, de acá a 2 años con esta propuesta de ley, y la pregunta es qué va a hacer el siguiente ministro de Hacienda en esa situación, ¿verdad? Y tiene nada más dos opciones, ¿verdad? O sigue pagando las jubilaciones pero a prorrata, lo que significa volver a bajar, o se hace se elevan los impuestos, ¿verdad?, que es el único la siguiente administración cuando se terminen todos los superávit acumulados que tiene la caja. Bueno, viceministro, seguiremos hablando seguramente sobre este tema. Sé que está entrando a una reunión y nos pedía o nos podía dar unos minutos. Gracias por el tiempo. No, gracias a ustedes por el espacio y sí, seguiremos hablando. Hasta luego. Iván Haas, viceministro de Economía, hay varios mensajes acá de la audiencia, por supuesto. Me piden compartir el artículo 103 de la Constitución que habla del régimen de jubilaciones, que es breve, ¿no? Dentro del Sistema Nacional de Seguridad Social, la ley regulará el régimen de jubilaciones de funcionarios y empleados públicos, atendiendo a que los organismos autárquicos creados con ese propósito acuerden a los aportantes y jubilados la administración de dichos entes bajo control estatal. Participarán del mismo régimen todos los que bajo cualquier título presten servicios al Estado. La ley garantizará la actualización de los saberes jubilatorios en igualdad de tratamiento, dispensando al funcionario público en actividad. Hay gente que sigue aportando, ¿no? Claro, es claro la Constitución. En la Constitución es la palabra mayor en lo que se debe hacer, ¿verdad? Por un lado. Por otro lado, y la gente que envía ese mensaje está claramente, si la caja es superávit para ellos, entonces a ellos les corresponde que se les actualice su salario de acuerdo a los que están como funcionarios en actividad. O sea, es un derecho adquirido de ellos que se les niega. ¿Por qué? Porque
se está financiando a cajas deficitarias. Eso es lo que en la realidad pasa. Entonces, hay estamentos que son muy privilegiados y se tendría que revisar esa situación. O cortamos los privilegios para algunos o igualamos. Ahora, acá estaba mirando justamente el tema del superávit y déficit que hay en los diferentes sectores, ¿no? Claro. Empleados públicos que son aportantes 105.362, los gastos 60.660. Voy a ir al déficit superávit. El superávit de empleados públicos es 42%, docentes universitarios 8%, magistrados judiciales 23%, policías tienen déficit de 177%, el de los militares 268%, maestros el 86%. Claro, si vos equiparás todas estas a todos estos grupos, evidentemente que la caja fiscal va a estar en quiebra, ¿verdad? Bueno, no, decía nomás que hay algunas injusticias. Por ejemplo, los militares, hasta los hijos solteros pueden cobrar. Claro. Entonces... Es más que no sirven para nada. Bueno, esa es otra discusión. Yo no entro en esa discusión, ¿verdad? Pero hablo nomás de la injusticia de los funcionarios. Entonces, creo yo que tendríamos que mirar, y el viceministro dice que estamos estudiando, pero hace 10 años que esta gente está esperando que se estudie. Sí, eso también, nos reunimos, pero ¿sabes qué es lo que pasa? Se tiran la pelota, están queriendo tirar a la próxima administración sin tomar ninguna decisión. Y no es así la función pública. La función pública hay que tomar decisiones muchas veces antipáticas, pero hay que tomarla. Sí. Y no es, yo creo y veo que esta administración lo que va a hacer es tirar nomás la próxima administración y que explote ahí. Pero, ¿qué va a pasar? Van a seguir fundiendo las cajas que tienen superávit hoy y van a ir a la quiebra. ¿Por qué? Porque no se tomó las decisiones correspondientes y hay que buscar la solución. No sé si con más impuestos como para poder alcanzar los déficits o recortar algunos beneficios que hoy se tiene para algunas cajas que realmente son injustos también. Para que doña Petrona entienda, Sí, va para el déficit, superávit y todo eso, porque estos son temas complicaditos. Que pierde plata de déficit. Doña Petrona. Déficit es que pierde plata. Eh. Superávit que tiene de mala plata. O sea que los policías y militares tienen déficit y están perdiendo plata. Y si a los otros se les sube... No son justamente ellos los que pierden, somos todos nosotros. Bueno, los que todos aportamos, nosotros, pero sí. es su caja, pues finalmente, Gracias, de ellos doña donde Petrona. todos ponemos los impuestos. O sea que si a los otros se les aumenta su sueldo, las otras cajas también van a perder plata. Les hacía de que vamos a solucionar este tema, vamos a aprobar, vamos a reformar. Y hasta ahora no veo que haya compromiso tampoco de parte de este gobierno a través del ministerio, ¿verdad? Claro, por eso te digo, creo yo que hay que asumir las responsabilidades y Mario Baudo tenía que haber asumido y hubiese tenido una mesa de diálogo con todas las organizaciones y el ministerio y buscar un acuerdo. Pero lo que hace es justamente lo que decía el viceministro, dentro de 2 años. Y ellos no van a tomar ninguna decisión si no forzamos esta situación. No va a haber ningún diálogo y se va a tirar la pelota para adelante. Y lo único que van a decir, no, este tiene un costo de 270 millones de dólares y va a llevar a la quiebra la caja. Pero sin embargo, en 2 años, si no se toma una decisión, la caja se va a ir nomás luego a la quiebra. Acá dice un oyente, es inconstitucional, ¿por qué para los que aportan al IPS no se les dan estos mismos beneficios? Dice el oyente Diego. Supuestamente, de acuerdo al viceministro, la caja de IPS es el modelo a seguir. Ahora, hay otro tema que también plantea otro oyente, dice... Primero, no es caja fiscal, está mal llamado eso, es caja de aporte jubilatorio para el viceministro. Si hay déficit es porque le metieron a docentes y militares y policías. Ellos tienen que volver a tener su propia caja de jubilaciones y si hay déficit, ¿por qué nosotros tenemos que bancar el de ellos? Es el aporte del funcionario público. Señor viceministro, ¿cómo no va a haber déficit con todo esto si la gente se jubila con 25 años de antigüedad y 50 años de edad? Los docentes por 3 hijos ya se jubilan y nosotros nos jubilamos a los 40 años de servicio y 65 años de edad, dice este mensaje. Ese tipo de injusticia es lo que yo les hablaba. Bueno, esto se pasó para dentro de 30 días, el tratamiento.
Sí, la idea es que en este tiempo de 30 días se consensúe un acuerdo entre el Ministerio de Hacienda, los gremios, los gremios que de repente le aglutina a todos los jubilados, y que salga una cuestión consensuada y que cuide los números para que de alguna forma todos estén satisfechos, ¿verdad? Sabemos que de repente el dinero que puede faltar, pero así como decía la oyente recién, ¿por qué ellos tienen que cargar con el muerto? En el sentido de que si ellos aportaron durante 40 años y 65 años, y este es el momento que la propia Constitución le acredita que ellos tienen que tener la actualización de su salario, pero sin embargo no se le da. ¿Por qué? Porque hay que cubrir otras cajas fiscales que tienen déficit. Entonces, es un compromiso del Estado que tiene que buscar esa solución que dio esas leyes permisivas y que no tenían sustento. Entonces, no es responsabilidad de esa gente que trabajó durante 40 años. A ellos se le tienen que tener y tienen que administrar lo que han aportado con su dinero. Demasiado fácil, vamos a distribuir la plata de otro a gusto de paladar, porque eso es lo que está haciendo el Estado. No, acá hay mucha plata y voy a malgastar ahí, pero se tenían que rechazar esas leyes que cuando se plantearon, porque eran inviables. Eso fue lo que le llevó a muchos países a la quiebra. Imagínate lo que hablaba el viceministro, como escuchándole parece que todos los jubilados de este país están como que, no sé, en Europa. Dignamente. Nos pedían hablar de esto, senador, te agradezco por venir hoy, dedicar esta tarde. Sí, le quiero nomás decir algo último, Carmiña, con relación al tema jubilación, porque los medios pues no... Acá nos escuchan los viejos. Generalmente no tenemos tiempo, dicen. Los jubilados. Pero muchísima gente nos está pidiendo tocar este tema, así es que cumplimos nosotros también. Claro que sí, los viejitos, que no tienen redes, por eso yo no me entero cuando viajo, usted habla mal de mí. Senador, ¿vos te candidatas para algo en las próximas elecciones? Sí, yo estoy de candidato como senador por el Movimiento Honor Colorado. Otra vez. Y bueno, estamos trabajando a full. No es fácil con este sistema electoral que es una campaña nacional para la reelección del Senado, pero creo yo que así como estos temas que nadie quiere tocar, lo tocamos. ¿Por qué? Porque creo que es una cuestión de justicia para gente que están en la tercera edad y que hoy de repente el que no tiene una familia que le sostenga tiene que vivir con 700 o 1 millón de guaraníes. Y yo me imagino la mendicidad en el cual están, y son temas que de repente, como dije, algunos políticos no quieren tocar, pero yo al menos hago ese tipo de cosas. Para eso están. Claro. No para pelearse. Y normalmente toco temas que de repente de denuncia de corrupción, decidió el que presentó, por ejemplo, la salida de Mazzoleni en su momento. ¿Por qué? Porque puede ser que sea una buena persona, pero su administración hacía agua por todos lados por la corrupción, ¿verdad?